Dijeron que fue un accidente de senderismo, pero la verdad quedó arrastrándose entre la maleza. Si no hubiera sido por Bullitt, el K9 con nervios de acero y un corazón de oro, un pequeño niño podría haberse convertido en un nombre olvidado en un cartel de desaparecidos. Esa mañana, nada parecía fuera de lo común en Pine Hollow, un tranquilo tramo de bosque en las afueras de Oregón. Era el tipo de lugar al que la gente iba para escapar de correos electrónicos, vecinos y tráfico. Pero bajo el susurro de las hojas y el dulce aire del verano, algo cruel ya estaba desarrollándose. Una mujer llamada Kelly Granger acababa de entrar en la estación del sheriff local con manos temblorosas y un sollozo forzado. Dijo que su hijastro, Ryan, de solo 9 años, había desaparecido mientras caminaban cerca del sendero Meadow Creek. Corrió hacia adelante, lloró, dobló la esquina y simplemente se fue. El ayudante Marcus Hall había pasado por suficientes falsas alarmas como para saber cuando algo no encajaba. Pero el protocolo se activó. Se desplegaron equipos de búsqueda. Se llamaron helicópteros. Y ahí fue cuando trajeron a Bullitt. Bullitt no era cualquier perro. Era un pastor alemán de 4 años entrenado en detección de olores, búsqueda y rescate y control de multitudes. Con su chaleco negro azabache y su mirada intensamente enfocada, Bullitt tenía una presencia que hacía que los hombres adultos se hicieran a un lado. Para Marcus, era más que una herramienta. Era un compañero, un amigo, y en casos como este, el único que podía seguir un rastro, incluso cuando el bosque intentaba borrarlo. A las 2:37 de la tarde, estaban en lo profundo del bosque. Bullitt había captado un rastro cerca del arroyo donde Kelly afirmó que Ryan había desaparecido. Pero algo estaba mal. El olor de Ryan no simplemente se desvaneció. Se curvó, como si alguien hubiera retrocedido. Bullitt gruñó suavemente, con las orejas alerta y la nariz temblando. Comenzó a desviarse del sendero, abriéndose paso entre hierba alta y ramas rotas. Marcus lo siguió de cerca. Caminaron casi una milla hasta que el bosque cambió, más silencioso, más quieto. Entonces Marcus lo vio, una gorra de béisbol roja, media enterrada bajo agujas de pino. Se agachó. El nombre de Ryan estaba bordado en el interior. Bullitt se congeló. Su cola se enderezó. Luego se lanzó hacia un matorral de zarzas. El equipo de búsqueda se apresuró a acercarse, pero Bullitt no estaba ladrando sin motivo. Estaba señalando. Había huellas, zapatillas pequeñas, ligeramente arrastradas. En una rama baja, Marcus vio un trozo de tela rasgada. Parecía la manga de una camiseta de niño. Algo en el estómago de Marcus se retorció. Este no era un niño que se había perdido. Era un niño que había sido puesto allí. Si te está encantando esta historia y quieres más momentos de héroes reales como los de Bullitt, no olvides suscribirte a Héroes por los Animales, el canal donde el coraje tiene 4 patas y un corazón que nunca se rinde. De vuelta en el pueblo, Kelly Granger estaba tomando café y secándose los ojos con un dramatismo exagerado. Pero el sheriff estaba revisando su declaración. Algunos de sus detalles no cuadraban. Dijo que había perdido de vista a Ryan a mediodía, pero los guardabosques locales informaron haberla visto sola cerca del comienzo del sendero a las 10:45. Luego estaba el asunto de la póliza de seguro de vida. Había contratado una para Ryan apenas 3 semanas antes, $250,000 por muerte accidental. Nadie le había dicho esa parte a Marcus todavía. Pero en lo profundo del bosque, Bullitt ya sentía que la historia no estaba bien. El perro llevó al equipo más adentro. Alrededor de las 5 de la tarde, comenzó a ladrar, no frenéticamente, sino fuerte, alerta y urgente. Marcus corrió hacia el sonido y se quedó helado. Allí, al pie de un árbol cubierto de musgo, yacía Ryan. Su ropa estaba sucia, sus rodillas raspadas. Estaba acurrucado sobre sí mismo, con los ojos muy abiertos, sin moverse, pero vivo. Ryan, Marcus se arrodilló a su lado. El niño se estremeció, temblando como si las hojas a su alrededor fueran cuchillos. Su voz se quebró mientras susurraba. «No dejes que me encuentre». La sangre de Marcus se heló. Dijo que si gritaba, la serpiente me encontraría. «Serpiente». Antes de que Marcus pudiera preguntar más, Bullitt ladró con fuerza. Una vez, luego otra, con la nariz apuntando hacia un tronco caído a solo 20 pies de distancia. Fue entonces cuando los arbustos se movieron y lo que salió hizo que todos retrocedieran. Una pitón birmana masiva, gruesa como una llanta, se deslizó lentamente desde su escondite. No era natural, exótica. Claramente alguien la había soltado allí. Tenía cicatrices en la espalda, como si hubiera sido usada para cría ilegal, o algo peor.
Lo que importaba ahora era que estaba allí, muy viva, y había estado cerca de Ryan. Demasiado cerca. Bullitt dio un paso adelante, con los dientes a la vista, gruñendo bajo. La pitón se alzó ligeramente, sintiendo la tensión. Un movimiento en falso podría significar un desastre. Pero Bullitt no ladró. No se lanzó. Se mantuvo entre el niño y la amenaza, inamovible, una muralla de pelo y furia. El equipo tranquilizó a la serpiente en minutos. Ryan estaba a salvo. Pero algo más oscuro acababa de comenzar. Cuando la noticia llegó a la estación, el sheriff ordenó una investigación inmediata sobre Kelly Granger. A medida que las piezas comenzaron a encajar, lo que descubrieron sacudiría a toda la comunidad. Pero esa es una historia para la segunda parte. Porque esto no fue solo un rescate. Fue el comienzo de un desenredo, uno que solo Bullitt tenía el olfato para seguir. Ryan estaba a salvo. Eso debería haber sido el final. Pero el ayudante Marcus Hall sabía más. Había visto demasiados casos en los que la superficie parecía tranquila, solo para encontrar una tormenta rugiendo justo debajo. Ahora, con un pequeño niño asustado susurrando cosas tentán, ella y una serpiente que no tenía por qué estar en los bosques de Oregón, esa calma se había ido hace mucho. De vuelta en la estación, Marcus observaba a través del cristal mientras Ryan estaba sentado, envuelto en una manta de lana, tomando cacao. Una trabajadora social estaba a su lado, hablando en tonos suaves. Bully yacía acurrucado a los pies de Ryan como una sombra leal, alerta pero quieto. Sus ojos nunca se apartaban del niño. Eran casi las 12 de la noche, pero Marcus no se había ido. Había pasado horas revisando cada detalle del informe de Kelly Granger y nada cuadraba. Dijo que habían estado caminando. No había testigos que los vieran juntos. Afirmó que Ryan corrió hacia adelante, pero el niño fue encontrado a más de una milla del sendero principal con ambos pies atados con una cuerda de camping. En Swatter, insistió en que esperó y gritó pidiendo ayuda. Pero la llamada al 911 llegó casi una hora después de que regresara al pueblo. Luego estaba la póliza, un pago de seguro de vida para un niño que no diste a luz. Sospechoso en sí mismo. Pero lo que realmente levantó sospechas fue que la póliza nombraba a Kelly como única tutora, algo que solo un padre con custodia legal completa podría reclamar. Marcus se recostó en su silla. El frío sabor del café negro apenas lo mantenía centrado. El sheriff ya había involucrado a los servicios de protección infantil y marcó el caso como posible abuso. Pero Marcus no podía deshacerse de las preguntas más profundas que lo carcomían. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué el bosque? ¿Por qué dejar a un niño morir de una manera tan antinatural y tan silenciosa? Al otro lado de la calle, en el Pine Halloween, Kelly Granger estaba sentada en una habitación pagada por el condado, todavía interpretando la madre afligida. No había pedido visitar a Ryan. No había solicitado actualizaciones. Todo lo que quería era su equipaje y su bolso. Eso, más que nada, heló a Marcus hasta los huesos. A la mañana siguiente, Ryan finalmente habló, no solo en fragmentos, sino claramente, en frases cortas y entrecortadas que desgarraban el corazón. Me dijo que jugara al escondite. Luego dijo que si me quedaba callado, ganaría. Se fue, y se hizo de noche. Dijo que volvería si me portaba bien. Mintió. Cada palabra golpeó como un martillo. El bosque no había sido un error. Había sido un plan. ¿Y esa pitón? Ryan dijo que estaba en una jaula, una que Kelly arrastró en un carrito con ruedas como si fuera una maleta. Marcus apretó los labios, la rabia retorciéndose en su estómago. Esto no era solo abandono infantil. Era un intento de asesinato, pero tenía que probarse. Necesitaban evidencia física, algo que pudiera vincular a Kelly directamente con la planificación. Bullitt, como siempre, estaba listo antes que nadie. En el momento en que Marcus dio la señal, el pastor alemán saltó al coche patrulla, con la cola moviéndose, alerta y ansioso. Su primera parada, el SUV de alquiler de Kelly, todavía estacionado detrás de la posada. El olor golpeó a Bullitt en el segundo en que se abrió la puerta. Ladró 2 veces, luego trepó al asiento trasero y se congeló, con la nariz pegada al espacio de carga. Allí, bajo una lona doblada y una manta de emergencia, Marcus lo encontró. Una bolsa de lona negra con agujeros de ventilación. Dentro, virutas de madera, una almohadilla térmica y 2 guantes de cuero gruesos. Junto a ella, un recibo, fechado 3 días antes, de una dudosa tienda de mascotas exóticas en Salem. El artículo listado era claro. Reubicación de pitón birmana, $300, sin preguntas. Marcus X. Hollow, lentamente. No solo había dejado a Ryan para que muriera.
Lo había preparado. De vuelta en la estación, el sheriff actuó rápido. Se emitió una orden de registro, y para el atardecer estaban en la residencia de los Granger, a 40 minutos fuera del pueblo. Era una casa estilo rancho con arbustos bien cuidados y un porche envolvente, un lugar que parecía pertenecer a una revista familiar. Pero dentro, contaba una historia diferente. Una sola cama para Ryan. Sin juguetes, sin fotos, sin dibujos en la nevera, solo muebles estériles y facturas apiladas en una esquina. En la habitación trasera, Marcus encontró lo que buscaba: más documentos de seguro firmados por Kelly. Una cláusula destacaba: pago doble en caso de muerte accidental por ataque de animal. El silencio de la habitación era ensordecedor. Mientras tanto, Ryan había sido colocado en cuidado de crianza de emergencia. La trabajadora social notó algo sorprendente. Aunque Ryan era reservado con la mayoría de los adultos, se iluminaba en el momento en que Bullitt entraba en la habitación. El niño sonrió, extendió la mano, incluso soltó una risita suave cuando Bullitt le lamió la mano. Por primera vez en días, Ryan no parecía asustado. Bullitt se había ganado esa confianza de la manera más difícil, con su olfato, sus instintos y una valentía que ningún humano podía igualar. La oficina del sheriff realizó una conferencia de prensa a la mañana siguiente. Kelly Granger fue arrestada por cargos de intento de asesinato, abandono infantil y fraude de seguros. La noticia se extendió rápidamente. Los locales estaban atónitos. Los padres horrorizados. Pero nadie estaba más conmocionado que el padre biológico de Ryan, Jacob Hayes, un camionero de larga distancia que no había visto a su hijo en casi un año. Había firmado la custodia temporal a Kelly mientras estaba desplegado para un trabajo por contrato en Alaska. Ahora estaba en el primer vuelo de regreso a casa, y esperándolo en el aeropuerto estaba Marcus con Bullitt. Jacob cayó de rodillas cuando vio a su hijo en la oficina de servicios infantiles. No lloró, solo lo abrazó, largo y fuerte. Ryan susurró: «Ella me dejó allí». Jacob asintió. «No te volverá a hacer daño, pequeño». Junto a ellos, Bullitt se sentó en silencio, con los ojos atentos, la cola golpeando contra el suelo. Más tarde esa semana, el sheriff llamó a Marcus a su oficina. «Estamos presentando a Bullitt para una medalla», dijo. «Este caso no se habría resuelto sin él». Marcus asintió. «No es solo un perro, es familia». El sheriff sonrió. «Más que eso, es un héroe». En el pasillo, donde la luz de la tarde se filtraba por el cristal, Bullitt esperaba, listo para lo que viniera después. Porque cuando eres un K9 como Bullitt, cada paso podría significar salvar una vida, incluso si el mundo aún no lo sabe. El tribunal estaba en silencio. Afuera, los reporteros zumbaban con micrófonos. Dentro, el aire se sentía congelado, rígido con tensión, denso con juicio. En la mesa de la defensa, Kelly Granger estaba sentada con los brazos cruzados, los labios apretados, los ojos distantes. Llevaba una chaqueta negra, el cabello recogido en una coleta tensa, esforzándose por parecer alguien que aún merecía simpatía. Pero en la galería, nadie se dejaba engañar. No después de lo que había hecho, y especialmente no con Ryan sentado silenciosamente, 2 filas atrás, sus pequeñas manos apretadas en el agarre de su padre. Jacob Hayes no había soltado a su hijo desde que aterrizó en Oregón. El hombre era rudo en los bordes, una gorra gastada, botas rayadas y manos callosas. Pero ese agarre era el tipo de fuerza que solo la culpa y el amor podían moldear. Había confiado en Kelly, confiado en que cuidaría de Ryan mientras trabajaba en un contrato duro, intentando ahorrar para un futuro mejor. Había firmado los papeles porque ella prometió que era solo temporal. Nunca imaginó que ella usaría esa confianza para intentar matar a su hijo. El juicio avanzó rápido. Con la evidencia encontrada en el SV de Kelly, los documentos de seguro y el testimonio grabado de Ryan, el jurado no necesitó mucha persuasión. Pero para Marcus Hall, que estaba sentado junto a Bullitt justo afuera del tribunal, nada de esto se sentía como un cierre. Todavía no, porque el trauma no terminaba con un veredicto, y los héroes no se alejaban una vez que el malo estaba tras las rejas. Casi una semana después de la sentencia, Marcus recibió una llamada de la consejera de crianza de Ryan. Ryan había estado mostrando progreso. Dormía mejor, comía más, pero aún no hablaba sobre lo que pasó en el bosque, no con adultos, ni siquiera con su padre. «Pregunta por Bullitt», dijo la consejera. «Mucho». Así que Marcus no dudó. Cargó a Bullitt en el SV y condujo por el pueblo hasta la casa de acogida temporal,
donde Ryan se quedaba hasta que la custodia legal pudiera transferirse completamente a Jacob. Era una casa modesta de 2 pisos, con escalones crujientes y un aro de baloncesto astillado en la entrada. Ryan estaba sentado en el porche delantero, sosteniendo un dinosaurio de peluche gastado, pateando una tabla suelta con su zapatilla. En el momento en que Bullitt salió del coche, toda la cara de Ryan cambió. No corrió, no sonrió demasiado, pero sus hombros se relajaron, y por primera vez en días no parecía estar preparándose para un impacto. Bullitt se acercó a él lentamente, con la cola balanceándose. Ryan extendió la mano y tocó suavemente sus orejas. «Val Vista», susurró. Marcus se apoyó en la barandilla del porche. «Nunca te olvidó, pequeño. Solo necesitaba esperar hasta que estuvieras listo». Ryan asintió, con los ojos fijos en Bullitt. «No dejó que la serpiente me tocara». «No», dijo Marcus suavemente. «No lo hizo». Y así, el silencio se rompió. Ryan comenzó a hablar, no todo de una vez, sino en pequeños fragmentos, como piezas de un rompecabezas colocadas con manos cuidadosas. Recordaba el sonido que hacía la jaula cuando Kelly la sacó del SUV. Recordaba cómo dijo que todo terminaría pronto antes de irse. Recordaba lo frío que se sentía el bosque por la noche y lo cálido que era el cuerpo de Bullitt cuando lo encontró. Marcus escuchó. No interrumpió. No hizo demasiadas preguntas. Y cuando Ryan terminó, levantó la vista. ¿Puedo estar con él otra vez, como para siempre? Marcus sonrió. Siempre tendrás a Bullitt en tu esquina. Y tal vez, cuando estés listo, haya una manera para que ambos sigan ayudando a las personas. Más tarde esa noche, Marcus se sentó con Jacob y le explicó lo que tenía en mente. Hay un programa, dijo, para niños como Ryan, sobrevivientes de traumas. Los empareja con perros de servicio retirados. No se trata de terapia en el sentido clínico. Se trata de compañerismo, de reconstruir la confianza. Jacob asintió lentamente. ¿Crees que Ryan es lo suficientemente fuerte? Creo que ya lo demostró, respondió Marcus. El mes siguiente trajo cambios. Kelly Granger fue sentenciada a 25 años sin libertad condicional. Los medios pasaron a nuevas titulares. Pero en Pine Hollow, la curación tomó su propio camino. Jacob se mudó de nuevo a la vieja granja de sus padres. Nada lujoso, pero con suficiente espacio para que él y Ryan comenzaran de nuevo. Bullitt comenzó a hacer visitas semanales a la escuela primaria local como parte del programa de alcance de la oficina del sheriff. Los niños lo adoraban, pero era Ryan quien lo entendía. No era solo un perro. Era la razón por la que Ryan seguía vivo. Una tarde de otoño, la oficina del sheriff organizó una ceremonia pública en el césped del juzgado. La llamaron un saludo al héroe, pero para Ryan era solo el día de Bullitt. Estaba sentado en la primera fila, sosteniendo un cartel dibujado a mano que decía: «Mi mejor amigo me salvó la vida». Bullitt llevaba una insignia nueva y brillante en su collar y aceptó su medalla como un verdadero profesional. Orejas arriba, postura firme, cola ligeramente moviéndose. Cuando Ryan se levantó para hablar, con una voz pequeña y un micrófono grande, la multitud se inclinó hacia adelante. «Solía tener miedo de todo», dijo, «pero Bullitt no, y se quedó conmigo cuando pensé que iba a morir». Hizo una pausa, parpadeando con fuerza. No se fue. «Mi petit Joe. Y ahora quiero ser valiente como él». Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la ceremonia, Marcus se agachó junto a Ryan. «Lo dijiste con todo el corazón». Ryan asintió. «¿Puedo ayudar? ¿Como tú? ¿Como con Bullitt?» Marcus sonrió. «Hablemos con tu papá. Pero creo que ya comenzaste». Esa noche, mientras el sol se hundía bajo las colinas y el pequeño pueblo se asentaba en su ritmo tranquilo, Ryan estaba sentado en el columpio del porche, con Bullitt descansando a su lado. Sus siluetas bañadas en oro. No dijo mucho. No tenía que hacerlo. Algunos lazos no necesitan palabras. Están hechos de algo más fuerte: confianza, supervivencia y segundas oportunidades. En un mundo donde niños como Ryan a menudo pasan desapercibidos, a veces se necesitan 4 patas y un corazón obstinado para traerlos de vuelta a la luz. Habían pasado 6 meses desde que encontraron a Ryan Ellis en el bosque. 6 meses desde que el mundo que conocía se derrumbó, solo para ser reconstruido lentamente. Un latido, una noche segura, una huella a la vez. La vida en Pine Hollow había encontrado un nuevo ritmo. Jacob había cambiado el transporte de larga distancia por un trabajo de entrega local. No pagaba tanto,
pero significaba que estaba en casa todas las noches. Y después de lo que le pasó a su hijo, estar allí era todo lo que importaba. Ryan estaba inscrito en la escuela otra vez. Clases más pequeñas, maestros amables y una consejera que mantenía la terapia informal, charlas sobre rompecabezas, juegos suaves que dejaban que la confianza se colara sin ser notada. Bullitt nunca dejó el lado de Ryan. Técnicamente, aún estaba con el departamento del sheriff, pero después de lo que había hecho por el niño, nadie se atrevió a sugerir separarlos. Marcus lo hizo oficial. Bullitt terminaría su servicio K9 mientras estaba estacionado a tiempo parcial como enlace guardián, que era solo una manera elegante de decir que estaría donde Ryan lo necesitara. Una tarde nublada de finales de marzo, algo cambió. Ryan y Bullitt estaban caminando a casa desde la escuela cuando una sirena resonó por la calle Maple. Una camioneta roja derrapó en el estacionamiento del mercado de Buster. La gente se dispersó. Una mujer gritó. Ryan se congeló. Bullitt no. El perro ladró bajo y alerta, su cuerpo tenso. El aliento de Ryan se quedó atrapado en su garganta mientras veía a dos patrullas policiales girar a la vista. Marcus saltó del lado del pasajero. Dentro del mercado, un hombre con sudadera y una bolsa de lona estaba gritando. A través del cristal, Ryan lo vio blandir algo metálico. Rápido. Un empleado se agachó. Un niño detrás del mostrador comenzó a llorar. El instinto tomó el control. Ryan agarró el chaleco de Bullitt. «Ve», susurró. El perro se lanzó hacia adelante, solo para detenerse en seco ante la señal de Marcus. «Espera», ordenó el ayudante, con la mano firme. Pero cuando vio a Ryan agacharse detrás de un buzón, corrió hacia él. «¿Qué estás haciendo aquí, pequeño?», siseó Marcus. «Lo vi todo». El tipo entró con una llave inglesa. No lleva pistola. Solo sigue gritando algo sobre su hija. Marcus Asensio Repitment. ¿Estás seguro? Ryan asintió. Bullitt dio un ladrido suave. Affirmativo. Marcus habló por su radio. Momentos después, la llamada al equipo SWAT fue cancelada. Los oficiales se acercaron con escudos, con voces tranquilas. El hombre finalmente se rindió. Sin heridos, sin armas más allá de una llave inglesa oxidada y una bolsa llena de fórmula para bebés. Resultó que su hija había sido diagnosticada con leucemia. Había perdido su trabajo un mes atrás. Desesperado, enojado, roto. No había querido lastimar a nadie. Solo necesitaba ayuda. Esa noche después de la cena, Ryan estaba sentado en el porche con Bullitt acurrucado a su lado. Estaba callado, masticando un pensamiento. Jacob salió. «¿Está bien?» Ryan levantó la vista. Estaba asustado, como yo lo estaba, pero nadie lo vio hasta que Bullitt lo hizo. Jacob Asensio lentamente. La mayoría de la gente solo mira lo que tiene delante. Bullitt ve lo que está detrás. Una semana después, Marcus lo mencionó de nuevo. «Hay un programa de voluntarios para jóvenes», dijo. «El departamento local se asocia con perros de terapia y entrena a los niños para ayudar en la respuesta comunitaria. Nada peligroso, solo trabajo de consuelo. Hospitales, escuelas, refugios. Todo está supervisado». Jacob alzó una ceja. «¿Crees que Ryan está listo?» «Creo que ya está haciendo el trabajo». Así que se inscribieron. Ryan y Bullitt se convirtieron en socios oficiales bajo el programa de alcance de apoyo comunitario K9. Su primera asignación llegó rápidamente. Una escuela primaria en un pueblo cercano había perdido a un estudiante en un trágico incendio doméstico. Los consejeros invitaron a Ryan y Bullitt a asistir al día de apoyo al duelo. La noche anterior, Ryan estaba nervioso. «¿Y si digo algo incorrecto?», preguntó, sentado en su cama, retorciendo el dobladillo de su camiseta. Bullitt estaba a sus pies. «No lo harás», dijo Jacob, arrodillándose a su lado. «No tienes que decir nada. Solo deja que vean que eres real, que superaste algo grande y que está bien hablar de cosas aterradoras». En la escuela, la sala estaba llena de silencio, pañuelos, sollozos, palabras apagadas. Entonces Ryan dio un paso adelante, con Bullitt a su lado. No dio un discurso. Solo se sentó junto a una niña que no había hablado en todo el día. Bullitt apoyó su cabeza en su regazo. Ella se congeló. Luego, lentamente, su mano se movió. Comenzó a acariciarlo. Minutos después, habló. «Mi hermano tenía un perro como este». Ryan sonrió suavemente. «Bullitt me ayudó cuando también tenía miedo». La niña lo miró. «¿Te pasó algo malo?» Ryan asintió una vez, pero no duró para siempre. En ese momento,
Algo cambió en la sala. La esperanza dio su primer aliento. Ryan no lo sabía entonces, pero un efecto dominó había comenzado. Durante los siguientes meses, sus visitas se volvieron regulares. Centros de ancianos, hogares de acogida, programas de lectura después de la escuela donde los niños que tenían problemas para hablar se sentían más valientes cuando Bullitt estaba a su lado. Ryan nunca se llamó héroe, pero comenzó a dormir sin la luz nocturna. Comenzó a reír más. Comenzó a confiar en las personas de nuevo. Y cuando le preguntaban sobre el bosque, la serpiente y la mujer que intentó borrarlo, ya no se escondía. Solo decía, pasó, pero tuve a Bullitt. A finales de junio, en el aniversario del rescate de Ryan, el alcalde de Pine Hollow celebró una ceremonia comunitaria en el parque. Las familias llegaron con mantas de picnic. Los niños llevaban camisetas con la cara de Bullitt impresa en ellas. Había demostraciones de K9, puestos de seguridad y una pancarta gigante que decía, no todos los héroes usan capas, algunos solo ladran. Ryan fue el último orador. Se paró en el pequeño escenario, con las manos temblando un poco, con Bullitt sentado a su lado como siempre. Solía pensar que estaba roto. Comenzó, pero solo estaba herido. Y estar herido no significa que seas débil. Significa que tienes algo que vale la pena proteger. Hizo una pausa. No pedí ser rescatado, pero obtuve una segunda oportunidad. Y ahora quiero ayudar a darle eso a otras personas porque nadie merece ser dejado atrás. La multitud se puso de pie. Jacob se limpió los ojos desde la primera fila. Y Marcus solo sonrió. Porque en un mundo lleno de sirenas y sombras, a veces el rescate más fuerte venía de un niño y su perro. Silencioso, constante y lleno de corazón. Comenzó con un susurro, no del tipo que lleva secretos por los pasillos de la escuela, sino del tipo que se aferra a las cercas y se pierde en el viento. Fácil de ignorar si no estás prestando atención. Imposible de olvidar si lo haces. Ryan estaba terminando su última semana de cuarto grado cuando lo escuchó por primera vez. Él y Bullitt estaban caminando a casa por el sendero trasero detrás de la escuela primaria Willow Creek, el atajo que habían tomado 100 veces antes, pasando por las canchas de baloncesto, detrás del jardín comunitario y a lo largo de la cerca de alambre que dividía la escuela de la vieja propiedad Blake. Un terreno polvoriento y cubierto de maleza con un tráiler tapiado y un cobertizo medio colapsado. «Espera», dijo Ryan, tirando suavemente de la correa de Bullitt mientras el perro se detenía cerca de la cerca. Bullitt se había detenido, con las orejas erguidas hacia adelante, la nariz temblando. Entonces llegó una voz pequeña, suave, apenas audible. «¿Ayuda?» Ryan se congeló. Miró a su alrededor. No había autos en la carretera, ni niños detrás de ellos. Se acercó más a la cerca, con el corazón de repente latiendo con fuerza. «Hola», llamó. Nada, solo el susurro de la hierba seca en el crujido del viento. Se inclinó más. Bullitt gruñó suavemente, con los ojos fijos en la propiedad Blake. «¿Hay alguien ahí?», preguntó Ryan de nuevo, con la voz un poco más alta ahora. Silencio aún. Ryan se quedó inmóvil otro minuto, esperando, escuchando. Nada. Tal vez fue solo el viento. Se dijo a sí mismo. Tal vez mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Pero Bullitt no se movió. Esa noche en la cena, Ryan no podía concentrarse. Jacob lo notó. ¿Algo en la cabeza? Ryan empujó sus guisantes con el tenedor. Pensé que escuché a alguien detrás de la escuela. Jacob levantó una ceja. Hoy. Ryan asintió. Cerca de ese lugar derrumbado con la cerca. Sonaba como un niño, pero no lo sé. Bullitt también lo escuchó. Jacob no se rió. No lo descartó. Solo miró a Bullitt tendido bajo la mesa. ¿Ladro? No, pero no quería irse. Jacob se recostó. ¿Quieres que vaya contigo mañana? ¿Ella avistazó? Ryan dudó. ¿Podemos llevar a Marcus? Jacob sonrió. Ahora esa es una buena idea. A la mañana siguiente, Marcus se reunió con ellos detrás de la escuela. No estaba de uniforme, solo con jeans y una camiseta del departamento de sheriff, pero aún parecía el hombre que había salvado a Ryan una vez antes. ¿Realmente crees que escuchaste algo?, preguntó suavemente. Ryan asintió. No fue fuerte, solo sonaba asustado. Marcus miró por encima de la cerca. La propiedad Blake ha estado abandonada durante años. El condado ha estado tratando de contactar al propietario, pero está atrapada en un proceso de sucesión. Se supone que no debería haber nadie allí. ¿Podemos mirar?, preguntó Ryan.
Marcus dudó por un segundo, luego asintió. Caminaron a lo largo de la línea de la cerca hasta que encontraron una sección donde el metal se había doblado lo suficiente como para que una persona pequeña, un niño, pudiera deslizarse. Bullitt olfateó el aire, alerta al otro lado. La propiedad era un desastre. Juguetes rotos, herramientas oxidadas, maleza crecida. Se acercaron primero al tráiler. Ventanas tapiadas, sin señales de actividad reciente. Pero el cobertizo, Bullitt gruñó de nuevo, más fuerte esta vez. Marcus alcanzó la manija, pero estaba cerrada desde afuera con un candado oxidado. Sacó una pequeña barra de palanca de su cinturón y le dio un buen giro. La puerta crujió al abrirse, y allí, en el aire tenue y mohoso, agachada en la esquina, estaba una niña. No podía tener más de 7 años. Su rostro estaba sucio, su cabello rubio enredado. Llevaba una camiseta que no le quedaba bien y abrazaba un conejo de peluche tan fuerte que parecía que podría aplastarlo. No gritó, no se movió, solo miró. Bullitt dio un paso adelante, lento y tranquilo, con la cola baja en un balanceo amistoso. La niña parpadeó, y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, no parecía asustada, solo cansada. Marcus se agachó. Hola, pequeña. Está bien. Estamos aquí para ayudar. Su voz se quebró. No dejes que me encuentre. La llevaron directamente a la estación. La niña dijo que su nombre era Lena. Eso era todo lo que sabía. No sabía su apellido. No sabía de qué pueblo era. Solo que el hombre le dijo que no hablara con nadie. Marcus la buscó en la base de datos de personas desaparecidas. Nada. Sin coincidencias. Sin alertas. El sistema de cuidado de crianza tampoco tenía registro de ella. Pero lo que más destacaba era que Lena no confiaba en nadie excepto en Ryan. Cuando lo vio en la estación más tarde ese día, se levantó de la litera y caminó directamente hacia él. «Tú tenías al perro», dijo en voz baja. Ryan asintió. «Se llama Bullitt». Lena se arrodilló y abrazó a Bullitt como si fuera lo único seguro en el mundo. «Me escuchó», susurró. «Nadie más lo hizo». Ryan se sentó con ella mientras los adultos hacían llamadas y trataban de desentrañar el misterio. No la presionó. No hizo demasiadas preguntas. Solo la dejó hablar cuando estuviera lista. Y en los días siguientes, las piezas comenzaron a encajar. Lena había sido secuestrada. No recordaba cuándo, solo que un hombre con ojos mezquinos la había llevado al tráiler y le dijo que no podía irse. Había dicho que era por su propio bien, que el mundo era demasiado peligroso, que si se iba, a nadie le importaría. Pero el hombre había comenzado a desaparecer por periodos más largos, dejándola con bocadillos, agua, un cubo en la esquina. Ella había comenzado a gritar, incluso cuando pensaba que nadie podía escuchar. Y un día, alguien lo hizo. Los medios captaron la historia en una semana. Niño local y K9 descubren a niña desaparecida en cobertizo abandonado. Segundo rescate en Pine Hollow genera elogios de la comunidad. Pero a Ryan no le importaban los titulares. Solo quería asegurarse de que Lena estuviera a salvo. Marcus le daba actualización. El FBI había tomado el caso. Estaban rastreando huellas dactilares. Llegaban algunas pistas, pero podría tomar tiempo. Mientras tanto, Lena había sido colocada con una familia de acogida de emergencia solo unas pocas calles de Ryan. Comenzó la escuela en silencio, siempre sentada al fondo, siempre mirando la puerta, hasta que un día vio a Ryan y Bullitt esperando en la parada del autobús. Sonrió y corrió. Ryan sonrió. «Llegas tarde». Lena se encogió de hombros. «Estaba atándome los zapatos». Bullitt ladró una vez, con la cola moviéndose. Desde ese día, tomaban el autobús juntos. Leían juntos en la biblioteca y cada sábado visitaban el parque con Marcus, trabajando en actividades simples de K9, ejercicios de obediencia, juegos de olfato y ejercicios de confianza. Ryan no lo decía en voz alta, pero sabía lo que Lena estaba haciendo, sanando de la misma manera que él lo había hecho, paso a paso, con Bullitt a su lado. Ese verano, el departamento del sheriff agregó 2 nuevas siluetas a su pared de héroes comunitarios. Un niño pequeño con la mano en la cabeza de un perro, y junto a ellos, una niña pequeña sosteniendo un conejo de peluche. Debajo, se leía, «Los héroes vienen en todos los tamaños». Algunos incluso susurran a través de las cercas. Las hojas apenas comenzaban a cambiar cuando Ryan y Lena se pararon lado a lado bajo el gran roble detrás de la escuela primaria Pine Hollow. Una suave brisa susurraba entre las ramas, esparciendo hojas doradas y rojas por el patio de recreo. Cerca,
Bullitt yacía con la cabeza descansando sobre sus patas, sus ojos entrecerrados pero alerta, como siempre estaba cuando Ryan o Lena estaban cerca. Había pasado casi un año desde que encontraron a Ryan en el bosque. 6 meses desde que Lena susurró a través de la cerca. En ese tiempo, todo había cambiado. Y sin embargo, de alguna manera, todo lo que importaba se había mantenido igual. Ryan todavía tenía pesadillas a veces. También Lena. Pero ahora hablaban de ellas. Entre ellos, con consejeros, con Marcus y Jacob, con las personas que no se habían alejado, y siempre con Bullitt. El perro se había convertido en algo más que un K9. Era el puente entre el miedo y la seguridad, entre el silencio y la voz, entre lo que dolía y lo que podía sanar. Esta mañana era especial. El departamento del sheriff de Pine Hollow había organizado una asamblea escolar. No para recaudar fondos, no para simulacros, sino para algo mucho más personal. Lo llamaron un día de honor. El coraje viene en todos los tamaños. El gimnasio estaba lleno. Los estudiantes estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo. Los padres alineados en las paredes con tazas de café y ojos orgullosos. Al frente, un pequeño escenario había sido decorado con carteles pintados a mano por los estudiantes de tercer y cuarto grado. Gracias, Bullitt. Los héroes reales tienen pelo. Ryan y Lena nos inspiran. Marcus ajustó el micrófono. Su voz resonó suavemente por la sala. Cuando conocí a Ryan Ellis, estaba asustado, callado, solo tratando de sobrevivir lo que le habían hecho. Y cuando Bullitt lo encontró, no solo salvamos una vida, ganamos un futuro. Hizo una pausa, mirando la multitud. Luego, meses después, Ryan nos ayudó a encontrar a otra niña, Lena. La escuchó cuando nadie más lo hizo. La multitud se quedó en silencio, pendiente de cada palabra. A veces, ser valiente no significa lanzarse al peligro. A veces significa aparecer, escuchar, amar y creer en alguien cuando susurra desde la oscuridad. Se hizo a un lado y Ryan avanzó. No necesitaba un guión. No quería uno. Hola, dijo, con la voz tranquila pero firme. Me llamo Ryan. Probablemente ya lo saben, pero quiero contarles algo que tal vez no sepan. Miró a Lena, quien le dio un gesto de aliento. Estuve muy asustado durante mucho tiempo. Pensé que lo que me pasó significaba que estaba roto, que no importaba, pero Bullitt me mostró que aún valía la pena salvar. Sonrió y Bullitt levantó la cabeza. Ahora trato de ser eso para otras personas. Para Lena, para cualquiera que alguna vez haya sentido que nadie lo escuchaba. Moreau Alam Multitude. No tienes que ser grande para ser valiente. No tienes que ser ruidoso para ser fuerte. Solo tienes que preocuparte. La sala estalló en aplausos. Lena se unió a él en el escenario y le entregó a Marcus una pequeña caja. Dentro había una insignia personalizada para Bullitt que decía, Guardián Comunitario Honorario por lealtad más allá de toda medida. Bullitt aceptó la medalla con una gracia tranquila, su cola golpeando una vez contra el suelo del gimnasio. Después de la asamblea, Ryan y Lena se sentaron de nuevo bajo el roble. ¿Crees que alguna vez desaparecerá?, preguntó Lena suavemente. ¿Lo que sentimos? Ryan lo pensó. No creo que desaparezca, dijo. Pero se vuelve más silencioso y nosotros nos volvemos más ruidosos. Ella sonrió. ¿Realmente crees que ayudaremos a más personas? Sé que lo haremos. Y lo hicieron. Ese otoño, se unieron a un equipo de apoyo juvenil para la iniciativa de alcance comunitario del sheriff. Ryan comenzó a guiar a niños que tenían problemas para hablar en clase. Lena se ofreció como voluntaria en el refugio de animales, leyendo a los perros cada sábado por la mañana, con Bullitt siempre a su lado. Marcus los llamó el equipo de corazón. Un niño, una niña y un perro, entrando en lugares donde la confianza estaba rota y ayudando que volviera a crecer. Visitaron más escuelas. Conocieron a niños que aún tenían miedo de sus propias voces. Y cada vez Lena decía las mismas palabras. Está bien, yo también tenía miedo. Pero alguien me escuchó. Ese invierno, una estación de noticias local transmitió una historia sobre ellos. Después de la emisión, llegaron cartas de todo el país, niños compartiendo sus historias, familias enviando apoyo y departamentos de policía preguntando cómo iniciar programas similares. La foto de Ryan con Bullitt se volvió viral. Un niño en una sudadera de franela, su mano descansando en la espalda de un pastor alemán con los ojos tranquilos y nobles de alguien que había visto demasiado y se quedó de todos modos. Jacob enmarcó el artículo y lo colgó en el pasillo,
justo al lado de una foto de la madre de Ryan de antes de que falleciera. «Estaría orgullosa de ti», le dijo a Ryan una noche. Ryan solo asintió, con los ojos empañados. «Gracias, papá». La primavera llegó de nuevo. En el aniversario del rescate de Lena, realizaron un pequeño evento con velas en el centro comunitario. Las familias se reunieron, los sobrevivientes hablaron, y mientras el sol se ponía, Ryan encendió una sola vela en honor a todas las voces aún atrapadas detrás de cercas, detrás de silencio, detrás del miedo. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, Marcus encontró a Ryan sentado en el columpio del porche, con Bully descansando a su lado. «Hiciste un buen trabajo hoy, pequeño». «Gracias», dijo Ryan. «También Bully». Se sentaron en silencio por un rato, mirando las estrellas. Entonces Marcus preguntó, «¿Qué quieres hacer cuando crezcas?» Ryan sonrió. «Algo con ayudar a perros, a personas. Tal vez convertirme en ayudante como tú». Marcus sonrió. «Estaría orgulloso de ponerte esa insignia algún día». Ryan miró al cielo. «¿Sabes qué pienso?» «¿Qué es eso?» «Pienso que el mundo se vuelve aterrador a veces para que personas como Bully puedan recordarnos que todavía hay cosas buenas en él». Marcus asintió. «Creo que tienes razón». Y tal vez ahí es donde comienza la curación. No en fingir que el dolor no ocurrió, sino en elegir qué hacer con las piezas que dejó atrás. Ryan eligió construir algo más fuerte. Lena eligió volver a creer. Y Bully, él solo seguía apareciendo todos los días para aquellos que necesitaban ser escuchados, para aquellos que necesitaban ser encontrados, para aquellos que casi se habían rendido. Porque eso es lo que hacen los héroes reales. Gracias por seguir esta historia de coraje, curación y lealtad de 4 patas. Esperamos que te haya recordado que incluso las voces más silenciosas merecen ser escuchadas y que a veces los corazones más valientes vienen envueltos en pelo. Si estuvieras en los zapatos de Ryan, ¿habrías escuchado ese susurro detrás de la cerca? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Y si crees en historias que importan, no olvides suscribirte al canal.